Somos el grupo formado por Virginia Alemany, Sandra Carretero, Laura Lillo, Ana Martínez y Terebel Ramón. Os vamos a presentar el diseño, la producción y la evaluación de TIC aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esperamos que os guste. En primer lugar, os haremos una breve introducción al tema. Después pasaremos a explicar las fases para la producción de una TIC, el diseño de las TICs aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la producción y la postproducción y, por último, la evaluación. Con respecto a la introducción, hoy en día, y gracias a la simplicidad con la que se manejan las TICs, la transformación que ha sufrido el concepto de actividades a desarrollar por los alumnos, la digitalización, gracias también a que hoy en día en mayor o menor grado todo el mundo tiene tecnología en sus hogares debido al abaratamiento de los equipos y, como no, por la facilidad de usos de las herramientas web 2.0, los alumnos y los docentes se están convirtiendo en productores de TICs enfocadas a la enseñanza. Si pasamos a hablar de la producción por parte de los docentes, es importante mencionar que es un gran aliado contra los problemas de comunicación, que permite a los profesores adaptarse a cualquier contexto y en especial a sus alumnos. Pero para conseguir dichos aspectos es imprescindible que el docente conozca cuál es el proceso que debe seguirse para el diseño y producción de una TIC. Cabe destacar también que es importante conocer y saber que existen dos tipos de diseños, como ya dijo Bartolomé en 1999, el comunicativo y el aprendizaje. Respecto al comunicativo, hace referencia a la planificación y elaboración de los procesos de comunicación entre el hombre y la máquina, y existen ciertas preguntas clave que nos debemos hacer a nosotros mismos. En este caso aquí tenemos unas cuantas, como por ejemplo, ¿qué tipo de información queremos transmitir? ¿Cuál es el canal más adecuado para ello? ¿Cómo podemos situar los contenidos informativos sobre el interface gráfico? ¿Cómo hemos de distribuirlo para hacerlo llegar a los usuarios? ¿Qué tipo de información introducirá el usuario? ¿Cómo se maneja esta información? Y existen muchas más, estas son solo algunas. Respecto al diseño de aprendizaje, hace referencia o habla de cómo conseguir que se produzca el aprendizaje. Y las preguntas que debemos hacernos al respecto son, por ejemplo, ¿qué objetivos queremos conseguir? ¿Con qué contenidos se corresponden? ¿En el marco de qué concepción del aprendizaje nos situamos? ¿Cómo debemos organizar el aprendizaje? ¿Cuáles son las actividades en este tipo de soporte que permitan alcanzar estos objetivos? Y por último, ¿cómo podemos evaluar nosotros que se hayan alcanzado? Por otra parte, y por lo que respecta al contexto en el que se inserta la TIC, cabe destacar que es fundamental para determinar la forma en la que debe ser diseñada. Por ello, Martínez en 2008 diferenció entre las TICs que van a ser utilizadas por el docente directamente en el contexto de una situación presencial, es decir, con sus alumnos, y en las cuales el profesor tendrá que intervenir sobre el medio y adaptarlo a las necesidades y características de sus estudiantes, flexibilizando al mismo tiempo su estructura y determinando qué, cuándo y cómo será utilizado. Luego encontramos aquellas otras TICs que serán incorporadas en acciones educativas a distancia, pero en este caso las decisiones las determinará el estudiante. Aparte, cuando hablamos del diseño de TICs podemos hacerlo desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, por el docente y los alumnos, y por el otro, por los profesionales de la producción. Por un lado, los principios de diseño serán muy similares, pero por otro, los objetivos, los elementos técnicos y las funciones educativas que se desempeñen le aportarán un cierto grado de significatividad y crearán sus diferencias. En resumen, podríamos hablar de medios para el aprendizaje, en algunas, y en otras de medios
como experiencias de aprendizaje, pero la principal diferencia que aquí radica es probablemente que mientras el profesor y los alumnos producirán y diseñarán TICs que permitan una forma de uso dependiendo de sus necesidades y el contexto en el que se utilizarán, las producciones profesionales serán más versátiles y tenderán a la heterogeneidad. A continuación, hablaremos de las fases para la producción de una TIC. En primer lugar, cabe destacar que, según Cabrero, existen 4 grandes fases a la hora de producir una TIC. Son diseño, producción, postproducción y evaluación. Pero además, cabe destacar que, de acuerdo con Salinas, como ya dijo en 1995, hay una serie de principios que se deben seguir a la hora de hacerlo. Son 10. En primer lugar, tenemos estimular en el alumno el deseo de utilizar más recursos y la actividad intelectual. En segundo lugar, tenemos asegurar que cada elemento aprendido ha sido interiorizado para que pueda servir de base para nuevos aprendizajes. En tercer lugar, tenemos tener en cuenta el contenido y la presentación del mensaje. En cuarto, permitir la flexibilidad de su uso. En quinto, presentar contenidos que se integren en el medio afectivo, social y cultural del alumnado, surgidos todos del currículum. El sexto, determinar la audiencia. El séptimo, contemplar la posibilidad de utilizar el recurso TIC en situaciones no grupales. El octavo, que sea adaptable a las condiciones del entorno. El noveno, que se pueda adaptar a las características específicas de cada medio. Y por último, el décimo, proporcionar una práctica educativa activa y feliz. El diseño de las TIC aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La fase del diseño es una de las más importantes para la realización de una TIC. Esta fase se lleva a cabo mediante numerosas actividades, entre las que encontramos la determinación de los objetivos, es decir, la finalidad, lo que queremos conseguir con esta TIC. Dependiendo del tipo de objetivos, la estructura de la TIC será cerrada, cuando requiera unas exigencias pedagógicas, exploración y la utilización de la información, o la estructura abierta, cuando enfrentan al estudiante a situaciones nuevas, con una dinámica activa y estimuladora, dirigidas a la reflexión, experimentación y motivación. Otra de las actividades que encontramos es la especificación de la audiencia, es decir, el público al que va dirigida, que determinará tanto el tipo de TIC como el nivel de profundidad de los contenidos, el vocabulario, el tiempo de duración o los recursos técnicos y estéticos. Seguidamente, la selección de los contenidos que vamos a trabajar, la localización de la documentación, es decir, la recogida de información respecto a los contenidos que queremos trabajar y las problemáticas asociadas a ellos, y el plano temporalización de la elaboración del proyecto. Siguiendo con las actividades necesarias para el diseño de una TIC, encontramos el equipo humano y técnico necesario. La elección de medios tecnológicos estará determinada por los recursos que tengamos a nuestra disposición en el centro. La cantidad de medios implicados, el papel del estudiante. Es muy importante que éste tenga un papel activo y dinámico, ya que al fin y al cabo es el protagonista del aprendizaje. La guionización, que explicaremos más adelante, y la valoración de la necesidad de material o guías de acompañamiento. Algunos aspectos que debemos contemplar para la producción de estas herramientas son: 1. La redundancia y repetición de los elementos importantes para conseguir una mejor memorización, recuerdo y comprensión. 2. La existencia de un alto nivel de estructuración a lo largo de todo el programa. 3. La duración debe ser de entre unos 5 y 10 minutos para la etapa de primaria y 20-25 en secundaria. 4. Utilizar de manera equilibrada las posibles narrativas de los lenguajes audiovisuales y las posibilidades plásticas y emotivas del lenguaje. 5. Servirse de un breve sumario final con los aspectos más relevantes del vídeo permite un mejor recuerdo. 6. Los aspectos didácticos son más importantes que los técnicos. Los elementos simbólicos no deben dificultar la observación y comprensión del temario tratado. 7.
Los gráficos pueden servir para ilustrar los conceptos más importantes, así como redundar y facilitar la comprensión y seguimiento de aquellas ideas. 8. La dificultad debe ser progresiva, adecuándose a las características psicoevolutivas de los receptores, ya que ayuda a la comprensión y seguimiento de los conocimientos. 9. La utilización de organizadores previos facilita el aprendizaje significativo de los contenidos. 10. Deben combinarse los relatos narrativos y enunciados con los de ficción y los reales. 11. Los aspectos audiovisuales tienen una carga emocional relevante para el aprendizaje. Algunas ideas que debemos tener en cuenta para la producción de formatos multimedia formativos son: 1. El componente didáctico va por encima de lo técnico, por lo que no debemos introducir excesivos virtuosismos tratando de equilibrar la saturación y la combinación de elementos textuales, gráficos, animaciones, etc. 2. No facilitar un exceso de recursos al alumno, ya que puede desviar su atención. Nos hemos de centrar en los elementos fundamentales, ya que demasiada información no va ligado a un mayor aprendizaje. 3. Promover el diseño instruccional dinámico, es decir, se debe ayudar al alumno al desplazamiento por el material de forma que le permita tener una visión global y, por ello, debe garantizarse la coherencia entre la información y la simplicidad. 4. La estructura y el contenido deben ser legibles para que sea fácil para el alumno comprender la información. 5. Propiciar la interacción con los contenidos y con los participantes. Se deben realizar simulaciones o ejercicios que faciliten la comprensión del alumno. 6. Los materiales deben propiciar el desplazamiento del alumno por la información y la construcción significativa a través de recorridos propios. Propiciar la conexión e interacción del texto, sonidos, imágenes, etc. 7. Ofrecer un entorno flexible para el acceso a los contenidos, para la elección de modalidad de aprendizaje y de los medios y sistemas simbólicos con los que el alumno desea aprender. Una de las fases clave en el proceso de realización es la guionización, ya que las decisiones que tomamos aquí son cruciales para la calidad de la TIC a diseñar y producir. El tipo de TIC que elijamos condicionará la estrategia de concreción del guión. Existen dos tipos de guiones, el literario y el técnico. El literario recoge en detalle la información y, en cambio, el técnico traduce la información a términos específicos que puedan ser comprendidos por el equipo técnico de producción. Para la producción de documentos audiovisuales, los modelos de guión pueden ser diversos, desde los más elementales, en los cuales utilizaremos hojas divididas en diferentes partes, hasta los más elaborados, que recogen diferentes planos, movimientos, locución, etc. Hablar sobre la producción, que es la segunda fase del proceso de elaboración de una TIC, en la que se ejecutan todas las decisiones, planificaciones e ideas creadas en la primera fase de diseño. Para ello utilizaremos los modelos de guión realizados anteriormente como apoyo para fundamentar nuestras actuaciones, los cuales estarán constituidos por las consiguientes especificaciones sobre los pasos a seguir, tanto técnicos como didácticos. Además, es conveniente destacar que el hecho de que exista una guía didáctica no supone ninguna limitación o atadura formal hacia esta, ya que hay que tener presente que dicho documento contiene sugerencias en su uso didáctico, incluyendo una serie de elementos como especificación de objetivos a alcanzar, aportar pistas o ideas en relación a las actividades que se puedan realizar en la interacción con este medio en específico. Una vez haya examinado dicho guión, se pondrá en marcha el proceso mediante la utilización de los elementos técnicos oportunos y teniendo en cuenta las reglas de los lenguajes en los que funcionan dichos medios utilizados para la ejecución. Con todos estos aspectos concretados, será hora de grabar las imágenes en caso de una producción de un vídeo, diapositivas si fuera una presentación multimedia o las páginas web en lo referido a la creación de una página web, ya sea wiki, blog o webquest. Vamos a hablar sobre la postproducción, que es la tercera fase y es la unión de todos aquellos elementos que se han utilizado en la fase de producción de manera independiente. Por consiguiente, es la fase que consiste en plasmar el trabajo realizado en un ordenador de forma coherente y unificada mediante el uso de programas específicos de edición de vídeo partiendo de las imágenes grabadas con la cámara, pudiendo así incorporar en ellas efectos de animación y banda sonora.
además de revisar las diapositivas individuales en caso de que fuese una presentación multimedia colectiva, o también para incorporar efectos de transición o asignar pasos de tiempo automáticos a las diapositivas utilizando programas como Prezi. También en última instancia podría darse el caso de tener que unificar la presentación que se va a utilizar con una imagen del profesor para la creación de un polimedia, que este es un contenido educativo multimedia de alta resolución. Dicho todo esto, tenemos que tener presente que el uso de las tecnologías ha dado un cambio abismal en los últimos años, y es por ello que no podemos reducir el diseño de las TIC al análisis de software y hardware. Como docentes competentes debemos tener en cuenta otros componentes como lo son los materiales de acompañamiento o guías didácticas de utilización, haciendo énfasis en la adecuada realización de dicha guía didáctica, ya que no es simplemente un manual de los requerimientos técnicos, sino que va más allá de esta mera formalidad. A continuación hablaremos sobre la evaluación de una TIC. El proceso de realización de una TIC no finaliza hasta que a esta no se le hace algún tipo de evaluación que nos permita conocer su eficacia o su adecuación a los receptores potenciales, o simplemente saber si alcanza los objetivos para los cuales se había producido. Existen dos tipos de evaluación del software informático, la interna y la externa. La primera se relaciona con la autoevaluación por los productores, mientras que la segunda se relaciona con la evaluación por los usuarios o por los expertos. Las estrategias para evaluar una TIC son la autoevaluación por los productores, el juicio de expertos y la evaluación por y desde los usuarios. La autoevaluación por los productores es una de las primeras evaluaciones a las que se someten los medios. Es efectuada por los propios productores, ya sea de forma consciente o inconsciente, planificada o no, pero siempre se realiza. Esta autoevaluación es procesual y empieza desde la elaboración del guión y las decisiones que en él tomamos. Además, antes de dar por concluida la elaboración de un medio, siempre lo revisamos y transformamos aquello que no nos gusta o que no ha quedado como se esperaba. El juicio de experto consiste en consultar a uno o varios expertos a la hora de evaluar la TIC. Puede ser utilizada tanto con una versión alfa como beta de un programa. En esta estrategia es muy importante una elección cuidadosa, ya que toda la validez de la misma recae en la calidad de los expertos que intervienen. También es necesario contar con diferentes tipos de expertos que aporten opiniones diversas sobre las variables. La evaluación por y desde los usuarios es efectuada directamente por los usuarios destinatarios del programa y es la más significativa. Esta la podemos realizar de diferentes formas. Una consiste en la realización de un ensayo experimental o cuasi experimental para determinar la eficacia del material en función de los objetivos para los cuales se produjo, su significación para los receptores o el recuerdo de la información que llega a adquirir el estudiante. A continuación hablaremos sobre las ventajas y desventajas de las diversas estrategias de evaluación. Las ventajas de la autoevaluación de los productores son que el equipo de producción está más abierto y tiene una mayor facilidad para asumir las críticas, el autoperfeccionamiento del equipo de producción y la mejora constante de los productos realizados, el uso inmediato de los datos obtenidos para la mejora del material, que no es necesario que el material esté acabado para evaluarlo, que no es necesaria la presencia de personas ajenas a la producción del programa. Y las desventajas son la subjetividad por parte del equipo de producción a la hora de realizar las críticas y propuestas de mejora, la formación de sus miembros para poder percibir que el medio puede abordarse desde otros planteamientos, que la crítica puede no ser sistemática ni profundizar en todos los elementos, y la ausencia de intervención de los receptores del programa en el proceso de revisión de los medios y materiales. En el caso del juicio de experto, las ventajas son la calidad de las respuestas y el nivel de profundización. En cambio, los inconvenientes son la subjetividad de las respuestas conseguidas. Las modificaciones no pueden ser introducidas inmediatamente, que no intervienen los receptores y la necesidad de determinar previamente a su aplicación
el concepto de experto y los criterios que se van a emplear. Y por último, las ventajas de la evaluación por y desde los usuarios son la intervención de los receptores y la posible contemplación del contexto de utilización. Y las desventajas son la laboriosidad, que los datos no se incorporan de forma automática, el tiempo y coste, y que requiere una versión final del programa. Continuando con otro aspecto de la evaluación, cabe destacar que es fundamental no perder de vista que la evaluación de las TIC puede ser en función de diferentes criterios y dimensiones. En este caso, puede ser en función de la organización interna de la información, según los aspectos técnico-estéticos, según la navegación, los materiales de acompañamiento, la adecuación de los receptores potenciales, según el coste económico, la interactividad, la posibilidad de ser apto por el profesorado, la claridad en la presentación de la información, la facilidad del manejo, aspectos éticos y de respeto a la diversidad, la adaptación a diferentes hardwares, adaptación también a diferentes sujetos y, por supuesto, la creatividad. Además, por lo que respecta a las técnicas de evaluación, las más utilizadas suelen ser, por ejemplo, los cuestionarios y escalas de opinión y valoración, es decir, listas de control, las entrevistas, las pruebas de recuerdo de información, de observación, las grabaciones en vídeo, medidas fisiológicas y semifisiológicas, escalas de actitudes, juicios de expertos, grupos de discusión, diseño técnico de los programas y, por ejemplo, el portafolio. Además, a modo de conclusión, nos gustaría añadir que consideramos que estas pautas son imprescindibles para la formación de los docentes del siglo XXI, para que estos puedan diseñar, producir y evaluar las TICs educativas.